Eduardo, el Príncipe Negro. Eduardo, el Príncipe Negro, nació el 15 de junio de 1330 en Woodstock, Oxfordshire. Fue el hijo mayor del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao. Su nacimiento lo colocó directamente en la línea de sucesión al trono inglés, y desde temprana edad fue preparado para el liderazgo y el mando militar. En 1343 fue nombrado Príncipe de Gales, un título que afirmaba su estatus como heredero aparente. Su apodo, el Príncipe Negro, provino ya sea del hecho de que derrotó fuerzas enemigas de gran superioridad en múltiples ocasiones, o por su armadura, que era de color oscuro. La carrera militar de Eduardo comenzó en serio durante la Guerra de los 100 Años, un prolongado conflicto entre Inglaterra y Francia. Su primer enfrentamiento importante fue en la Batalla de Crecy, en 1346, donde comandó la vanguardia del ejército inglés con solo 16 años. La batalla fue una victoria decisiva para los ingleses, y el liderazgo y valentía de Eduardo en el campo le valieron reconocimiento generalizado. Su eficaz uso de arqueros y caballeros desmontados contra la caballería francesa fue una innovación táctica que caracterizaría muchas de sus futuras campañas. Una de sus victorias más significativas llegó en la batalla de Poitiers, en 1356. Al frente de una fuerza inglesa, enfrentó a un ejército francés mucho mayor bajo el mando del rey Juan II. El uso de posiciones defensivas combinado con el despliegue estratégico de arqueros y caballería llevó a una sorprendente victoria inglesa. El rey francés fue capturado, y el rescate exigido para su liberación agotó aún más los recursos de Francia. Esta batalla consolidó la reputación de Eduardo como uno de los mejores comandantes militares de su tiempo. Los últimos años de Eduardo estuvieron marcados por enfermedades y un deterioro en su salud. Contrajo disentería, que lo aquejó el resto de su vida. A pesar de su condición, continuó participando en campañas militares y asuntos políticos. Su salud siguió deteriorándose y murió el 8 de junio de 1376 en el Palacio de Westminster, un año antes que su padre. Su muerte fue un duro golpe para la monarquía inglesa, ya que su hijo, Ricardo II, tenía solo 10 años cuando ascendió al trono. El Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, nació alrededor de 1043 en Vivar, un pequeño pueblo cerca de Burgos, en el Reino de Castilla. Surgió de la baja nobleza y rápidamente ganó prominencia como líder militar y caballero durante la Reconquista, el esfuerzo cristiano por recuperar la península ibérica del dominio musulmán. Su apodo el Cid proviene del español el Señor y del árabe al-Sayyid, que significa el Señor o el Amo. El Cid sirvió inicialmente bajo el rey Sancho II de Castilla y desempeñó un papel clave en la conquista y vasallaje de la taifa de Zaragoza, gobernada por musulmanes. Tras el asesinato de Sancho, sirvió al rey Alfonso VI, pero una expedición no autorizada a Granada después de la derrota en la batalla de Cabra en 1079 enfureció al rey, lo que lo llevó al exilio. Durante este periodo, el Cid ofreció sus servicios como mercenario a gobernantes musulmanes en Zaragoza, donde logró numerosas victorias, particularmente en las batallas de Almenar y Morella. Su campaña más famosa fue la conquista de Valencia en 1094, donde lideró una fuerza combinada de moros y cristianos, estableciendo un principado que oficialmente gobernó en nombre del rey Alfonso, pero que en la práctica era completamente independiente bajo el Cid. Él y su esposa vivieron en Valencia hasta su muerte en 1099, a causa de una enfermedad, después de derrotar a los sitiadores almorávides en 1094. Durante su vida, el Cid ganó el respeto de gobernantes tanto cristianos como musulmanes en la península ibérica. Logró forjar su propio destino en tiempos turbulentos y liderar a muchos hombres hacia la victoria sin importar su religión o lealtades políticas, dejando una huella permanente en la historia de España. William Marshall. William Marshall, conocido como el mejor caballero de su época, nació alrededor de 1146 en Wiltshire, Inglaterra. Proveniente de una familia noble menor, su infancia estuvo marcada por las dificultades. Cuando era niño, fue retenido como rehén por el rey Esteban durante una guerra civil inglesa para garantizar la obediencia de su padre. A pesar de las amenazas de ejecución por la desobediencia de su padre, William sobrevivió y fue indultado cuando el rey Esteban le tomó afecto, lo que marcó el inicio de su vida llena de acontecimientos. La carrera de William Marshall se caracterizó por su habilidad excepcional en los torneos y en el campo de batalla. Comenzó su entrenamiento como caballero en Francia. Poco después de ser armado caballero, luchó su primera batalla defendiendo Alta Normandía junto a William de Tankerville. Rápidamente ganó fama en los torneos, convirtiéndose en el campeón más grande de su generación. Durante su tiempo, sirvió a varios monarcas ingleses, incluidos Enrique II,
Enrique el joven rey, a quien entrenó y nombró caballero, Ricardo Corazón de León y Juan. Su vínculo con Enrique el joven fue particularmente profundo, apoyándolo incluso en su rebelión contra su padre, entrando en torneos con él y emprendiendo una cruzada a Tierra Santa por pedido de Enrique en su lecho de muerte. Uno de sus logros militares más importantes fue en la batalla de Lincoln en 1217, donde jugó un papel decisivo para derrotar a las fuerzas del príncipe Luis de Francia y a los varones rebeldes ingleses, asegurando el futuro del joven rey Enrique III. Además de sus hazañas militares, su legado incluye contribuciones al código caballeresco y a la gobernanza de Inglaterra. Como conde de Pembroke, administró eficientemente sus tierras y participó en la redacción y aplicación de la Carta Magna. Murió el 14 de mayo de 1219, a los 72 años aproximadamente, y fue enterrado en la iglesia del Temple en Londres, un testimonio de su estrecha relación con los caballeros templarios. Götz von Berlichingen. Götz von Berlichingen, también conocido como Götz de la mano de hierro, nació alrededor de 1480 en Jagsthausen, en la región alemana de Franconia. Provenía de una familia de baja nobleza, y su vida temprana fue típica de un joven noble, entrenándose en las artes marciales necesarias para la caballería. Götz es famoso por su prótesis de hierro, que obtuvo tras perder su mano derecha en el asedio de Landshut en 1504. Esta lesión no puso fin a su carrera militar, sino que marcó el inicio de su estatus legendario. La mano de hierro le permitió seguir empuñando armas y combatiendo, ganándose su apodo. Participó en numerosas guerras y conflictos, a menudo apoyando a quienes resistían la autoridad central del emperador del Sacro Imperio. En la Guerra de los Campesinos Alemanes, 1524 a 1525, fue nombrado a regañadientes líder de las fuerzas campesinas. Aunque provenía de la nobleza, simpatizaba con la causa campesina. Tras disputas internas, fue capturado por la Liga de Suabia y encarcelado, aunque logró su liberación bajo la condición de cesar en sus feudos. Se le atribuye haber dicho a un emisario de la Liga de Suabia: «Dígale a su general que me puede lamer el trasero», frase que se popularizó como el «saludo suavo». En sus últimos años escribió su autobiografía, publicada en 1731. Murió pacíficamente el 23 de julio de 1562. William Wallace. William Wallace, una figura imponente en la historia de Escocia, nació alrededor de 1270 en Elderslie, Renfrewshire. Hijo de un noble menor, Sir Malcolm Wallace, William creció durante un periodo de gran agitación política en Escocia. La muerte del rey Alejandro III y el posterior vacío de poder llevaron a intentos ingleses de dominar Escocia, lo que preparó el escenario para el ascenso de Wallace como líder en la lucha por la independencia escocesa. Wallace se dio a conocer por primera vez en 1297 con una serie de audaces acciones militares contra los ingleses. Su victoria inicial en la batalla de Lanark, donde mató al alguacil inglés, desencadenó una rebelión más amplia. Este éxito fue seguido por la decisiva batalla del puente de Stirling, el 11 de septiembre de 1297, donde Wallace, junto con Andrew Moray, derrotó a un ejército inglés mucho más grande gracias a un ingenioso uso del terreno y a la innovación táctica. Tras su éxito en el puente de Stirling, Wallace fue nombrado guardián de Escocia. En este cargo, continuó organizando y liderando la resistencia contra la ocupación inglesa. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por luchas internas entre la nobleza escocesa y la persistente agresión inglesa. Su derrota más significativa ocurrió en la batalla de Falkirk, el 22 de julio de 1298, donde el rey Eduardo I de Inglaterra lideró personalmente a sus tropas hacia la victoria. Las tropas de Wallace fueron superadas por los arqueros y la caballería inglesa, lo que lo obligó a retirarse y renunciar como guardián. A pesar de sus reveses militares, el compromiso de Wallace con la independencia escocesa nunca vaciló. Continuó participando en la guerra de guerrillas, utilizando tácticas de emboscada y su profundo conocimiento del terreno escocés para hostigar y desorganizar a las fuerzas inglesas. La capacidad de Wallace para inspirar y liderar a los hombres, incluso frente a enormes adversidades, lo convirtió en un símbolo de la resistencia y tenacidad escocesas. En 1305, fue capturado cerca de Glasgow por Sir John Menteith, un caballero escocés leal a los ingleses. Wallace fue llevado a Londres, donde fue juzgado por traición y otros cargos, negándose a reconocer a Eduardo I como su rey. Wallace sostuvo que nunca había jurado lealtad a la corona inglesa. El 23 de agosto de 1305, fue ejecutado de manera brutal, ahorcado, destripado y descuartizado, un castigo reservado para los traidores.
Las partes de su cuerpo fueron exhibidas por toda Inglaterra como advertencia para otros, pero su legado perduró como símbolo de la independencia escocesa y la resistencia contra la opresión. Hugh de Pan. Nacido alrededor de 1060 en la región de Champaña, Francia, fue un noble que se convirtió en cofundador y primer gran maestre de los caballeros templarios. Su vida temprana sigue siendo en parte desconocida, pero se sabe que fue vasallo del conde Hugo de Champaña. Su decisión de unirse a la primera cruzada en 1096 marcó el inicio de sus importantes contribuciones a la historia medieval. Es más conocido por establecer los caballeros templarios alrededor de 1119. Junto con otros 8 caballeros, formó una orden militar monástica dedicada a proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Inicialmente, el grupo enfrentó grandes desafíos, operando con recursos y miembros limitados. Sin embargo, su reputación de valentía y piedad creció rápidamente, atrayendo la atención y el apoyo de figuras poderosas. El liderazgo y la visión de Hugh fueron fundamentales para obtener el reconocimiento oficial y el apoyo de la Iglesia y las autoridades seculares. En 1129, con el respaldo de Bernardo de Claraval, un destacado reformador eclesiástico, el Concilio de Troyes respaldó formalmente a los templarios, otorgándoles legitimidad y un reglamento de conducta. Aunque las batallas específicas en las que participó Hugh no están bien documentadas, los templarios desempeñaron papeles cruciales en los principales conflictos durante las cruzadas. Estuvieron involucrados en la defensa de los estados cruzados y en la protección de las rutas de peregrinación. La visión estratégica de Hugh se extendió más allá del campo de batalla. Fue hábil para asegurar financiación y apoyo político para los templarios, lo que permitió que la orden se expandiera rápidamente. Los templarios establecieron una red de preceptorías en toda Europa, que servían como centros de entrenamiento, administración y financiación. Esta red ayudó a sostener sus esfuerzos militares en Tierra Santa y contribuyó a su influencia a largo plazo. Hugh murió en 1136, dejando un legado de innovación religiosa y militar. Su liderazgo sentó las bases para que los templarios se convirtieran en una de las órdenes militares más poderosas e influyentes del período medieval. Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon, nacido alrededor de 1060, fue un destacado caballero franco y líder durante la Primera Cruzada. Hijo de Eustaquio II, conde de Boulogne e Ida de Lorena, Godofredo heredó el título de duque de Baja Lorena, aunque su mandato estuvo marcado inicialmente por luchas para imponer su autoridad. Su papel más significativo llegó como uno de los líderes de la Primera Cruzada, que comenzó en 1096. Inspirado por el llamado del Papa Urbano II para recuperar Tierra Santa del control musulmán, Godofredo vendió gran parte de sus propiedades para financiar su expedición. Lideró un contingente de caballeros y soldados a través de Hungría, Bulgaria y Constantinopla, asegurando el paso seguro por estos territorios. La Primera Cruzada lo vio participar en varias batallas y asedios clave. Su habilidad táctica y valentía fueron evidentes durante el asedio de Nicea en 1097, donde las fuerzas cruzadas capturaron la ciudad de los turcos selyúcidas. Godofredo también jugó un papel crucial en la batalla de Dorilea en 1097, donde los cruzados lograron una victoria decisiva a pesar de ser emboscados por los turcos. Uno de los logros más notables de Godofredo fue su participación en el asedio de Jerusalén en 1099. Como uno de los comandantes principales, lideró a sus tropas en un asalto implacable a la ciudad, culminando en su captura el 15 de julio de 1099. Tras la conquista, se le ofreció el título de rey de Jerusalén, pero lo rechazó, prefiriendo el título de defensor del Santo Sepulcro, reflejando su humildad y devoción a la causa santa. Su vida fue relativamente corta, pues murió el 18 de julio de 1100 en Jerusalén. La causa exacta de su muerte es incierta, con teorías que van desde enfermedad hasta un posible asesinato. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar adecuado para un líder que dedicó su vida a la causa cristiana en Tierra Santa. Henry Hotspur Percy. Henry Hotspur Percy, nacido el 20 de mayo de 1364, fue un destacado noble y comandante militar inglés conocido por su temperamento fogoso y su destreza en el campo de batalla. Era el hijo mayor de Henry Percy, primer conde de Northumberland, y de Margaret Neville. Hotspur obtuvo su apodo debido a su naturaleza impetuosa y su energía incansable en la batalla. Desde joven, participó en escaramuzas fronterizas contra los escoceses, y su temprana carrera militar estuvo marcada por una serie de campañas exitosas que aumentaron su reputación. Su valor y habilidad fueron reconocidos por el rey Eduardo III, quien lo nombró caballero en 1377. Hotspur
Desempeñó un papel crucial en las convulsiones políticas y militares de finales del siglo XIV en Inglaterra. Durante el reinado del rey Enrique IV, Henry y su familia apoyaron inicialmente la reclamación del trono por parte de Enrique. Sin embargo, pronto surgieron tensiones por cuestiones de lealtad, tierras y autoridad, lo que llevó a una dramática ruptura entre los Percy y el rey. El conflicto culminó en la batalla de Shrewsbury el 21 de julio de 1403, una de las más famosas de la época. Hotspur lideró una rebelión contra Enrique IV, buscando reivindicar las quejas de su familia y desafiar la autoridad del rey. La batalla se caracterizó por un combate intenso, y el liderazgo y la astucia táctica de Hotspur estuvieron plenamente a la vista. Sin embargo, a pesar de los éxitos iniciales, las fuerzas rebeldes fueron finalmente derrotadas, y Hotspur murió en pleno combate, supuestamente por una flecha disparada por el hijo de Enrique IV, el príncipe Enrique de Gales. Su muerte marcó un punto de inflexión en la rebelión y consolidó el control del rey Enrique IV sobre el reino. Las tácticas de Henry se caracterizaron por maniobras audaces y agresivas, reflejando su naturaleza impetuosa. Sobresalía en las cargas de caballería y el combate cuerpo a cuerpo, a menudo liderando desde el frente e inspirando a sus hombres con su intrepidez. Su espíritu ardiente y su impulso incansable lo convirtieron en una figura legendaria en la historia militar inglesa. Henry Hotspur Percy dejó un legado duradero como uno de los caballeros más célebres de Inglaterra. Su vida y sus hazañas han sido inmortalizadas en la literatura, sobre todo en la obra de William Shakespeare Enrique IV, parte primera. Sawisha el Negro. Sawisha el Negro, también conocido como Sawisha Charny, nació alrededor de 1379 en Stary Garbov, en el Reino de Polonia. Provenía de una familia noble y se convirtió en uno de los caballeros polacos más famosos del período medieval. Su epíteto, el negro, se cree que proviene del color de su armadura o de su cabello y barba negros. La carrera militar temprana de Sawisha estuvo marcada por su participación en varios torneos y batallas por toda Europa. Sus victorias en numerosos torneos, incluidos los de Hungría y el Sacro Imperio Romano Germánico, consolidaron su estatus como uno de los caballeros preeminentes de su tiempo. Uno de sus enfrentamientos militares más notables fue la Batalla de Grunwald, también conocida como la Batalla de Tannenberg, en 1410. En esta batalla decisiva, las fuerzas combinadas de Polonia y Lituania derrotaron a los caballeros teutónicos. Se dice que Sawisha jugó un papel crucial en esta victoria, protegiendo y recuperando la bandera real polaca de manos de los teutones, lo que elevó la moral y llevó a la victoria. Sawisha también sirvió como enviado y diplomático, utilizando su reputación para negociar en nombre de la corona polaca. Sus misiones diplomáticas lo llevaron a varias cortes europeas. Participó en negociaciones con el emperador del Sacro Imperio, Segismundo, y desempeñó un papel en el Concilio de Constanza, que buscaba resolver el cisma papal, donde fue uno de los pocos diplomáticos en defender a Jan Hus. Durante el concilio, también se le atribuye haber sido condenado por el Papa Martín V, por afirmar que defendería al rey polaco con la palabra y el puño, cuando se acusó de herejía al pueblo polaco. Además de sus logros militares y diplomáticos, la adhesión de Sawisha al código caballeresco lo convirtió en un paradigma de las virtudes caballerescas. Era conocido por su lealtad, sentido de la justicia y honor. Sus contemporáneos lo admiraban no solo por su fuerza física y habilidades en combate, sino también por su integridad moral. La vida de Sawisha el Negro terminó trágicamente durante la batalla de Golubac en 1428. Formaba parte de una coalición cristiana que luchaba contra los turcos otomanos. Durante la batalla, fue capturado y finalmente asesinado. Su muerte fue una pérdida significativa para las fuerzas cristianas. Sin embargo, su legado continuó inspirando a futuras generaciones de caballeros y soldados polacos. Bertrand du Guesclin. Bertrand fue uno de los líderes militares más célebres de Francia durante la Guerra de los 100 años, conocido por su brillantez táctica y su feroz lealtad a la corona francesa. Nacido en la baja nobleza bretona, Bertrand no estaba destinado inicialmente a la grandeza, pero su tenacidad y habilidad en la batalla lo elevaron a la prominencia. Ganó el apodo de El Perro Negro de Broceliande, en referencia a sus orígenes bretones y su naturaleza implacable en la guerra. Se hizo famoso defendiendo la ciudad de Rennes contra los ingleses durante la Guerra de Sucesión de Bretaña, una guerra civil entre pretendientes rivales al Ducado de Bretaña. Aunque fue capturado varias veces durante su carrera, incluyendo en las batallas de Auray y Nájera, siempre logró asegurar su liberación mediante grandes rescates, debido a su valor para los franceses. Uno de sus logros más significativos llegó en 1369, cuando ayudó a Enrique de Trastámara a derrotar a Pedro I de Castilla en la batalla de Montiel.
consolidando el reclamo de Enrique al trono castellano y asegurando una alianza clave para Francia. Esta victoria consolidó su reputación y lo llevó a ser nombrado condestable de Francia en 1370, convirtiéndose en el principal comandante militar del reino bajo el rey Carlos V. En este papel, Bertrand dirigió campañas para recuperar territorios franceses del control inglés, empleando tácticas de guerrilla y evitando grandes batallas decisivas, una estrategia conocida como Guerra Fabiana. Sus victorias en Pontvalán y Chissé fueron clave para revertir los avances ingleses. A pesar de sus incesantes éxitos, Bertrand se mantuvo humilde respecto a sus orígenes, negándose inicialmente al título de condestable, alegando su bajo nacimiento. Sin embargo, Carlos V insistió, sabiendo que la destreza militar de Bertrand era invaluable. Murió en 1380, durante una campaña militar en Languedoc, a causa de disentería. Su muerte fue lamentada en toda Francia, y fue enterrado en la necrópolis real de Saint-Denis, un honor raro para alguien que no era de sangre real. Chevalier de Bayard. Nacido Pierre Terrail, fue un caballero francés famoso por su caballerosidad, valentía y habilidad militar. Se le conoció como el caballero sin miedo y sin tacha, reputación que lo acompañó toda su vida. Pierre nació en una familia noble en Dauphiné, en el sureste de Francia, y fue entrenado como paje en la corte de Carlos I de Saboya. A los 20 años ya era caballero, habiéndose distinguido varias veces en torneos y en la conquista de Nápoles en 1494. Su primera gran batalla fue en Fornovo en 1495, donde desempeñó un papel clave ayudando al ejército francés a escapar de una emboscada. Otro episodio notable fue su defensa de un puente cerca de Garigliano en 1503. Mientras las tropas francesas se reagrupaban, Bayard y sus hombres defendieron heroicamente el puente contra los españoles, permitiendo la retirada francesa. A lo largo de su vida, Bayard combinó tácticas caballerescas tradicionales con las nuevas estrategias renacentistas. Destacó como comandante de caballería, pero también se adaptó al auge de la pólvora y las formaciones de infantería. Se negó a saquear ciudades conquistadas y trató a sus enemigos con dignidad y respeto. En el sitio de Brescia, en 1512, lideró varias cargas en el corazón de la ciudad, animando a las tropas incluso después de ser herido. Su habilidad para inspirar a sus hombres, siempre liderando desde el frente, se convirtió en un sello de su estilo de mando. Incluso sus enemigos lo admiraban. Bayard murió en 1524, marcando el final de una era para la caballería francesa. Durante la retirada francesa de Italia, fue herido por un arcabuzazo mientras cubría la retirada de sus tropas. Negándose a abandonar el campo de batalla, pidió que colocaran su espada frente a él mientras moría, enfrentando a sus enemigos. Incluso sus adversarios españoles lamentaron su pérdida y reconocieron que ese día se perdía un caballero valiente y virtuoso. Nuno Álvarez Pereira. Nuno Pereira, también conocido como el Santo Condestable, fue un líder militar clave en la lucha de Portugal por la independencia de Castilla a finales del siglo XIV. Nació como hijo legítimo de una familia noble de priores y obispos, y comenzó su carrera militar desde joven, mostrando tempranos indicios de brillantez táctica. Su ascenso a la prominencia ocurrió durante el interregno portugués, un periodo de crisis política cuando la corona de Portugal fue disputada por el rey Juan I de Castilla. Nuno fue un firme partidario de Juan de Avís, quien se convertiría en rey de Portugal y guiaría al país en una fase crucial de su historia. Una de las victorias más significativas de Nuno llegó en la batalla de Atoleiros en 1384. Con una fuerza muy inferior, utilizó tácticas defensivas para derrotar a un ejército castellano mucho mayor. Colocó a sus tropas en una formación cerrada en cuadrado, contrarrestando eficazmente las cargas de caballería castellana. Su victoria no solo impulsó la moral portuguesa, sino que demostró su uso innovador de tácticas para superar fuerzas superiores. Otro gran éxito siguió en la batalla de Aljubarrota en 1385, donde Nuno comandó el ala derecha del ejército portugués y enfrentó a su propio hermano Pedro, quien murió liderando una fuerza castellana. Esta batalla es una de las más famosas en la historia portuguesa, pues las fuerzas portuguesas, nuevamente en inferioridad numérica, aplastaron al ejército castellano, asegurando la independencia de Portugal. Nuno era conocido por su valor personal y su capacidad para inspirar lealtad y respeto entre sus soldados. Su vida estuvo marcada por una profunda devoción a Dios y una existencia austera. Tras la muerte de su esposa y el final del conflicto con Castilla, se retiró gradualmente de la vida pública, donando enormes sumas para construir iglesias y apoyar a veteranos de guerra. Finalmente se convirtió en fraile carmelita en Lisboa,
donde adoptó el nombre de Fray Nuno de Santa María. En su lecho de muerte en 1431, fue visitado por última vez por el rey Juan, quien le agradeció haberlo ayudado a ascender al trono y asegurar la independencia portuguesa. Las victorias militares de Nuno y su piedad personal lo convirtieron en un héroe nacional en Portugal, lo que llevó a su canonización por la Iglesia Católica en 2009, donde fue reconocido como San Nuno de Santa María. Bohemundo I de Antioquía. Bohemundo de Antioquía, también conocido como Bohemundo de Tarento, fue un noble normando y uno de los líderes más prominentes de la Primera Cruzada. Como hijo mayor de Roberto Guiscardo, duque de Apulia, Bohemundo creció en una familia conocida por sus conquistas militares en el sur de Italia y en el Imperio Bizantino. Su crianza en una sociedad guerrera y su experiencia en las campañas de su padre contra los bizantinos en la década de 1080 moldearon sus ambiciones y habilidades militares, lo que le permitió desempeñar un papel central en el establecimiento de los estados cruzados en el Levante. Bohemundo se dio a conocer en las guerras bizantino-normandas, donde dirigió fuerzas normandas contra los bizantinos bajo el emperador Alejo I Comneno. Aunque su campaña para apoderarse de territorios bizantinos no tuvo éxito, demostró su talento para la guerra de asedio y la estrategia audaz. Su mayor logro llegó durante la Primera Cruzada, donde emergió como uno de los líderes clave entre las fuerzas cristianas. Su victoria más famosa fue el asedio de Antioquía en 1098. Tras un largo asedio de varios meses, Bohemundo utilizó la diplomacia para sobornar a un guardia armenio dentro de la ciudad, lo que permitió a las fuerzas cruzadas penetrar las murallas. Una vez dentro, capturaron la ciudad y la defendieron de un gran contraataque musulmán. El papel de Bohemundo en esta victoria decisiva le valió el control de Antioquía, donde se estableció como su primer príncipe, convirtiéndose en uno de los gobernantes más poderosos de los nuevos estados cruzados. Tácticamente, era conocido por su uso del engaño y la guerra psicológica. En Antioquía no solo logró infiltrarse en la ciudad, sino que también la defendió hábilmente mediante retiradas fingidas y emboscadas. Su capacidad para inspirar a sus hombres y superar a sus enemigos lo distinguía entre sus contemporáneos. Sus ambiciones no se detuvieron en Antioquía. En 1107, lanzó una campaña contra el Imperio Bizantino buscando ampliar su territorio. Sin embargo, esta campaña terminó en fracaso, ya que fue derrotado por desgaste durante el asedio de Dirraquio y obligado a firmar el Tratado de Débol en 1108, reconociendo la supremacía bizantina sobre Antioquía. A pesar de este revés, Bohemundo retuvo su título de príncipe de Antioquía y siguió siendo una figura significativa en la política cruzada hasta su muerte. Bohemundo murió en 1111, probablemente en Italia, a donde había regresado tras su campaña bizantina. Su legado como líder militar y cruzado se mantuvo fuerte después de su muerte, con sus descendientes gobernando Antioquía por varias generaciones. Archibald el Ceñudo. Archibald fue uno de los líderes militares escoceses más prominentes de su tiempo, ganándose su apodo debido a su aspecto severo y su temible reputación en la guerra. Era hijo ilegítimo de Sir James Douglas, también conocido como el Douglas Negro, una figura legendaria en las guerras de independencia escocesas. A pesar de su ilegitimidad, Archibald ascendió al poder gracias a su habilidad militar, matrimonios estratégicos y lealtad a la corona escocesa. Su primer papel importante en la historia ocurrió en la batalla de Poitiers, en 1356, durante la Guerra de los 100 Años. Acompañó a su primo William, señor de Douglas, a Francia para luchar junto al rey Juan II contra el ejército inglés comandado por Eduardo, el Príncipe Negro. La batalla terminó en una desastrosa derrota para los franceses, y Archibald fue capturado por los ingleses. Sus captores lo consideraron un prisionero valioso debido a su fina armadura, pero logró escapar gracias a una ingeniosa estratagema orquestada por su compañero de prisión, Sir William Ramsay de Caluti. Ramsay fingió una pelea, convenciendo a los ingleses de que Archibald era un simple sirviente, lo que permitió liberarlo pagando un rescate mucho menor. De regreso en Escocia, Archibald fue nombrado sheriff de Edimburgo en 1360 y señor de Galloway en 1369, consolidando su poder en el sur de Escocia. Construyó y fortificó el castillo de Thrift, que se convirtió en su base principal. Fue designado guardián de la Marca Occidental, un papel clave para defender las fronteras escocesas de las incursiones inglesas. Su liderazgo en la guerra fronteriza se caracterizó por incursiones agresivas y la captura de lugares estratégicos como el castillo de Lochmaben, en 1384, que los ingleses habían mantenido durante décadas. Su capacidad para asegurar y defender estos territorios, junto con la herencia de más tierras tras la muerte de su primo James Douglas en batalla,
lo convirtió en uno de los nobles más poderosos de Escocia. Archibald también desempeñó un papel diplomático clave, siendo enviado en embajadas a Francia en 1369 y 1371 para renovar la antigua alianza franco-escocesa. Su influencia creció aún más cuando se casó con Joanna de Moray, una heredera cuya dote le aportó riqueza y poder. Su reputación entre los ingleses como un enemigo formidable y su capacidad para mantener el control de Galloway lo distinguieron de sus pares. Archibald el Ceñudo murió en 1400 en el castillo de Thrift, dejando un legado como uno de los caudillos escoceses más poderosos y temibles de su época. Balian de Ibelín. Balian de Ibelín fue un destacado noble cruzado y una figura clave en el reino de Jerusalén a finales del siglo XII. Como hijo menor de Barizán de Ibelín, heredó el pequeño pero estratégico señorío de Ibelín. Su matrimonio con María Comnena, viuda del rey Amalrico I de Jerusalén, elevó su estatus, dándole control sobre la importante ciudad de Nablus y alineándolo con la familia real. La carrera militar de Balian se definió por su papel en la defensa del reino de Jerusalén durante el ascenso de Saladino. Luchó en la desastrosa batalla de Hattin en 1187, donde el ejército cruzado fue destruido por las fuerzas de Saladino. Balian logró escapar, siendo uno de los pocos nobles que lo hicieron, y se retiró a Tiro. Ese mismo año, Balian se convirtió en el líder de facto de la defensa de Jerusalén cuando los habitantes de la ciudad le pidieron que se quedara para protegerlos, a pesar de que había jurado a Saladino no volver a tomar las armas. Reconociendo la gravedad de la situación, fue absuelto de su juramento por el patriarca Heraclio y tomó el mando de la ciudad, organizando la defensa con solo un puñado de caballeros. Con fuerzas limitadas, Balian preparó las defensas de Jerusalén, creando nuevos caballeros entre los hombres locales. Durante el asedio, al darse cuenta de que la ciudad no podía resistir, Balian negoció una rendición pacífica con Saladino. En un acto de pragmatismo y diplomacia, amenazó con destruir la ciudad y matar a sus habitantes si no se ofrecían términos. Esto obligó a Saladino a aceptar condiciones que permitieron a la mayoría de la población cristiana salir a cambio de rescates. Balian mismo ayudó a pagar los rescates de quienes no podían costearlos. Tras la caída de Jerusalén, Balian continuó desempeñando un papel crucial en los estados cruzados, participando en las negociaciones que llevaron al Tratado de Ramla en 1192, que puso fin a la Tercera Cruzada y permitió a los cristianos acceder a Jerusalén. Balian continuó implicado en la política de los estados cruzados durante muchos años más, siendo recordado como un defensor de Jerusalén y un hábil diplomático.